Eso es una consecuencia de que las paredes de esta piscina son verticales. Ahora, si comparamos esta piscina de paredes verticales contra el vaso que se conforma cuando ustedes construyen una presa en un río, obviamente que es una forma que depende de la topografía del terreno. Entonces, para cada metro de agua que yo llene en ese vaso de ese embalse, la superficie expuesta a los rayos solares cada vez va a ser diferente, ¿no es cierto? Y no hay una forma geométrica que se pueda adaptar a eso, porque obviamente la topografía del sitio del vaso, uno no sabe qué tipo de topografía va a encontrar ahí en un angostamiento cuando ustedes ubican en el plano un río. De hecho, la forma de identificar un buen sitio de presa, un posible sitio de presa en el transcurso de un río, se lo hace previamente en gabinete, cuando ustedes consideran el río graficado y las curvas de nivel. Fácilmente uno puede darse cuenta ahí donde existe un angostamiento, ¿no es cierto? Y justamente se busca esos angostamientos porque eso significa que construir ahí una presa, mientras más corta la longitud de la presa, entonces más barata y es mejor el sitio. Y al hacer eso, obviamente que van a producir un vaso aguas arriba del sitio de presa, donde la superficie expuesta al sol es, dependiendo de la altura que se encuentre el nivel del agua, es cada vez diferente y no se puede predecir cuál es la superficie expuesta para un determinado nivel de agua dentro de ese vaso. Es un poco para ubicarlos dentro de lo que es el tema de embalses, porque lo que vamos a hacer ahora es considerar un embalse y a partir de ese embalse podemos ver en el tema que estamos empezando ahora. Podemos ver más fácilmente las cosas. A ver, si se fijan acá, veamos tal vez un otro más. Tal vez podemos mostrarles ya un ejemplo más definido. Ya, consideremos esto. Ya, empezaremos con este tema y a partir de esto ustedes van a poder empezar a aplicar una técnica para resolver el problema. Ya, imagínense, tenemos un embalse, la figura muestra claramente que se tiene un vertedero de excedencias, se le llama, fíjense, en este caso el vertedero de excedencias tiene una longitud de 200 metros. Y obviamente más atrás se ve el cuerpo del embalse, donde se le llama la corona de presa, por ejemplo, está ubicada a esa altura sobre el nivel del mar. Si se fijan, la corona tal cual está ubicada a los 3.248 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la cresta del vertedor, que es el lugar por el cual rebalsa el embalse, está ubicado a los 3.245.5 metros sobre el nivel del mar. O sea, está como a 2,5 metros más bajo que la cresta. Fíjense entonces, en este embalse en particular, los diseñistas han decidido de que haya como 2,5 metros de diferencia entre la cresta del vertedor y la corona de la presa. Ahora, esos 2,5 metros, porque 3.245.5 más 2,5 da 3.248. Esos 2,5 metros que han dejado acá libre están destinados a cubrir el rango de valores que va a suceder como agua que va rebalsando del embalse. Si consideran este embalse lleno, supongamos que embalse lleno significa que el nivel del agua está justo a punto de rebalsar, está dado por esta línea punteada. Entonces, la altura de agua dentro del vaso, a esto se llama vaso, coincide con la cresta del vertedor. Eso significa que una gota más que ingrese en este embalse, esto empieza a rebalsar. Espero que eso esté bien comprendido para ustedes. Entonces, resumiendo, el nivel inicial en el que se encuentra
la altura de agua coincide con la cresta del vertedor, ¿ya? Y en esa situación podemos esperar de que hay una lluvia muy grande al interior de la cuenca y esa lluvia grande puede producir un hidrograma de crecida. Ustedes ya están sabiendo cómo producir ese hidrograma de crecida, porque en el tema anterior que acabamos de hacer, están trabajando ya con ello, en base a un hidrograma patrón que lo han establecido a partir de las observaciones de cuánto recibe la cuenca y cuánto sale de la cuenca. Obviamente lo que sale de la cuenca va a estar ubicado en este sitio del embalse donde todavía no existe una presa construida, ¿no es cierto? La salida de la cuenca eventualmente puede coincidir con el sitio en el cual van a implantar una presa. O sea, la presa se va a construir justo allí donde asumimos es la salida de la cuenca cuando no había todavía una presa construida. Entonces, una vez que ustedes determinan el hidrograma que produce una tormenta lluviosa de unas cuantas horas y que tiene un periodo de torno dado, ese hidrograma lo colocamos acá. Entonces, este hidrograma de crecida ya lo tenemos y es el hidrograma que produce toda la cuenca a condición de que esta cuenca reciba una lluvia milenaria. Entonces, en ese caso podríamos aceptar de que este hidrograma proviene de esa lluvia milenaria y en consecuencia la probabilidad de que en cualquier año ocurra esto, ocurra o sea excedido, es de 1 en 1000, 1 por 1000 de probabilidad de que en cualquier año ingrese en este embalse esta crecida o más, ¿no es cierto? Esa es la definición de periodo de retorno. Bueno, el tema nuestro es simplemente considerar que el embalse esté lleno. Lleno significa que el agua está en la línea punteada, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que una gota de agua más que yo introduzca en este vaso, el vaso va a rebalsar. ¿Y por dónde va a rebalsar? Va a rebalsar por la cresta del vertedor, porque los 2,5 metros que hablábamos hace un momento que se deja acá es justamente para posibilitar que el nivel al interior del vaso empiece a subir, pero nunca exceda los 2,5 metros. El momento que el nivel al rebalsar, producto de una crecida que ingrese en el embalse, si el momento de que este nivel exceda los 2,5 metros, en ese momento el agua no solamente va a rebalsar a través del vertedero, sino también va a rebalsar a través de la corona de la presa. Y eso es lo que hay que evitar, porque, por ejemplo, si esta presa es una presa de tierra, hay muchas presas de tierra, y solamente esta parte de los 200 metros de longitud que tiene el vertedero se lo construye, por ejemplo, en hormigón, en concreto. Entonces, agua que se basa por encima de esta cresta que está construida de hormigón, de concreto, no le afecta, ¿no es cierto? En cambio, agua que empieza a rebasar por encima de la corona de la presa, y que en el caso de que esta presa esté construida en tierra, esa agua va a empezar a socavar esto, va a erosionarlo, y cuando uno ve suceder eso, tiene que escaparse, porque poco a poco esta cresta se va a venir para abajo y se dice que la presa ha fallado. Eso significa que este vertedero, la capacidad de desfogue de este vertedero, tiene que ser suficiente como para poder evacuar esta crecida que se presenta justo en época lluviosa. Y una de las formas de considerar es simplemente decir que esa crecida se va a presentar justo cuando el embalse está lleno, que sería una situación desfavorable, ¿no? Y si el embalse está lleno, lo que va a ocasionar esta crecida que ingresa en el vaso es un rebalse por encima del vertedero. Y el tema se llama tránsito de avenidas a través de un embalse. Esta es una avenida y lo que hay que hacer es lo que entra en el embalse le llamamos input, que es este hidrograma, y lo que hay que determinar es cuál es el output, la salida, y la salida obviamente en esta situación está sucediendo a través del vertedero. En consecuencia, si este hidrograma ingresa en este lago, ¿cuál será el hidrograma que sale por encima del vertedero? Ese es el tema del tránsito de avenidas que vamos a encarar. A ver, obviamente la situación que estamos considerando es un poco la más simple con la que empezamos siempre con este tema, porque podría ser que este embalse, además de tener este vertedero de excedencias, también puede tener un desagüe de fondo consistente, un tubo, por ejemplo, acá abajo,
por el cual también el agua va a salir. En ese caso, el agua no solamente va a salir rebalsando por encima del vertedero, sino también va a salir a través del tubo. Eso ayuda a que el nivel cada vez, la velocidad con que sube el nivel encima del vertedero sea menor. Eso es obvio. Ahora, dentro de esto necesitamos tener una serie de datos de ingreso, de input, de entrada. A ver, nuevamente, acá si se fijan, tenemos el embalse. Esto es un ejemplo muy esquematizado del embalse Corani. Acá se encuentra el sitio de presa. Detrás de la presa, obviamente, se conforma el vaso que está acá. Ese vaso está churrado acá en color azul, ¿no es cierto? Este es el embalse Corani, pero detrás de todo ello se encuentra su cuenca, la cuenca receptora de agua de lluvia, que es, en el caso del embalse Corani, tiene como 230 kilómetros cuadrados de cuenca. Y obviamente para producir el hidrograma este que hemos indicado acá arriba y que ingresa en el embalse, hemos tenido que utilizar algún método, como por ejemplo el método del hidrograma unitario. Con el método del hidrograma unitario hemos hecho llover sobre los 230 kilómetros cuadrados una tormenta de proyectos, se le llama, una lluvia de diseño, y que eventualmente puede estar acoplada a un periodo de retorno de 1000 años. Si eso sucede, entonces sé lo que produce esta cuenca. En promedio, una vez cada 1000 años produce o excede ese valor, esta crecida, y esa crecida es la que la tomo en cuenta como valor de diseño. Entonces se dice que la longitud de este vertedero y la altura a la que se encuentra la corona por encima del vertedero, tengo que determinar cuán grande tiene que ser esta superficie de rebalse que está acá indicada en trazo rojo, que tiene una longitud de 200 metros y una altura que va variando, ¿no es cierto? Al inicio la altura esta es 0 metros y conforme esta crecida va ingresando en el embalse, esta altura va a ir subiendo, subiendo hasta un momento en el que deja de subir y empieza a bajar, bajar. Esa subida hasta un valor máximo y luego bajar, ese valor máximo no puede exceder los 2,5 metros que hemos decidido calcular acá. Entonces, la forma de establecer cuánto más alto debe quedar la corona de la presa con respecto a la cresta del vertedor es a partir de este tránsito de avenidas. Obviamente que para lograr producir el caudal que sale, el output acá está en verde, necesitamos saber las características geométricas de toda esta estructura, ¿no es cierto? Y para ello tenemos que previamente mostrar a ustedes algunas relaciones. Fíjense que una vez que he logrado aplicar algún método para resolver el problema, se dice que al final, si esta es la crecida que ingresa en ese embalse, que en Corani la milenaria tiene un valor aproximado de 900 metros cúbicos por segundo y dura como un tiempo de unas 10 horas, 10, 12 horas. Al final, el resultado de este tema, de este método, es obtener lo que sale por encima del vertedero. Y en esta figura, lo que sale por encima del vertedero, caudal en función del tiempo, está indicado como un trazo verde. Fíjense. Y típicamente, si se dan cuenta, el lago, el embalse, recibe 900 metros cúbicos por segundo como caudal pico, que es este de acá que hemos mostrado. Este de acá, el pico de este hidrograma de crecida que corresponde a un periodo de torno de 1000 años es 900 metros cúbicos por segundo y encuentra el embalse en situación de lleno y la primera hora de agua que introduce este hidrograma en el embalse, y la primera hora obviamente está ubicada en este eje horizontal al inicio, acá se tendría la primera hora. Esa primera hora ocasiona que el nivel que al inicio estaba coincidiendo con esta línea punteada, ocasiona que ese nivel suba. Y si sube, se produce aquí un tirante de agua y en consecuencia rebalsa. Entonces el nivel al final de esa hora otra vez va a bajar, ¿no es cierto? Sube, pero el momento que sube empieza a haber un tirante que ocasiona que esto rebalse y el tirante va a bajar. Me voy a la segunda hora, a la tercera, porque la resolución de este problema es para delta T. En este caso tomamos para cada hora esa solución. Y
obviamente, una vez que logro al final calcular cuál es el caudal que sale por encima del vertedero en función del tiempo, porque fíjense, el hidrograma ingresa al embalse y está indicado como caudal en función del tiempo. Cada hora el caudal va a empezar a subir hasta llegar a un máximo, que son los 900 metros cúbicos por segundo, y a partir de ahí va a empezar a decrecer. Y para cada hora horizontal del input tengo que calcular su correspondiente salida como output a la salida por encima del vertedero de excedencia. Una vez que logro resolver el problema, entonces lo que obtengo es lo que está aquí graficado en color verde. Eso es lo que yo debo obtener utilizando tránsito de avenidas. Este hidrograma que lo visualizan acá en color verde, al final, obviamente, si se fijan, el caudal más grande que sale por encima del vertedero ya no es 900, es menos, es 400. Y a eso le llamamos atenuación. Una atenuación, una laminación también se llama en ese tema. El embalse recibe como pico máximo 400 en algún momento, pero el pico más grande que sale por encima del vertedero es atenuado y en este caso, por ejemplo, se ha atenuado hasta un valor de 400. La resta 900 menos 400 son 500 y a eso le llamamos la atenuación. Entonces, lo que se nota claramente en esta figura es que entre el instante 0 y el instante T1, lo que ingresa en el embalse es cada vez más grande que lo que en esa misma hora sale del embalse. De eso tienen que darse cuenta. Entonces, al inicio, fíjense, lo que ingresa y lo que sale probablemente sea lo mismo. Tal vez es 0 lo que entra, 0 lo que sale. En la primera hora entra un valor de, por decir, 100 metros cúbicos por segundo, pero en esa misma hora sale por encima del vertedero no los 100, sino un valor menor. Y así sucesivamente hasta llegar al momento en el que el caudal máximo ingrese en el embalse, 900 metros cúbicos por segundo, que sucede, por ejemplo, a la cuarta hora. Pero en esa cuarta hora, el caudal que sale por encima del vertedero es mucho menor, por ejemplo, unos 250 metros cúbicos por segundo. Después lo que ingresa en el embalse va disminuyendo hasta llegar al tiempo 1. Y justo en el tiempo 1 se puede verificar eso, que lo que ingresa al embalse es también 400 y en ese mismo instante lo que está saliendo del embalse es también 400. Es el único instante dentro de lo que es el hidrograma en el que el caudal de ingreso coincide con el caudal de egreso. Y obviamente no es el valor 900, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este momento del T1 hacia el valor T2, yendo hacia el futuro, sale más de lo que entra, se invierte. Al inicio, antes de este sitio en el que se cruzan los dos hidrogramas, lo que está ingresando en el base todo el tiempo es mayor que lo que está saliendo para cada hora. Para cada hora el trazo negro es mayor que el trazo verde para cada hora. A partir de este momento se invierte. El trazo negro es menor que el verde para cada hora, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo logro calcular para cada hora el caudal que sale por encima del vertedero, yo tengo que al final graficar en la misma figura y de la figura va a resultar de que este pico verde, supongamos 400 cubos por segundo, lo máximo que ha salido por encima del vertedero, en ese instante este pico coincide con la bajada de este hidrograma de entrada y esa es una pregunta de examen que se repite cada vez. La pregunta sería ¿por qué el pico del hidrograma verde, que es 400, coincide directamente con la bajada del hidrograma de ingreso? Pero eso ya lo van a ir comprendiendo y lo van a poder contestar a medida que avancemos con la explicación. Otro aspecto que es importante mencionar es que el volumen total del hidrograma que ingresa al embalse, que está mostrado acá por la figura en trazo negro, como esto dura unas horas, en este tema, precisamente en este tema de unas horas, no consideramos
la pérdida por evaporación. La evaporación la vamos a tener que considerar cuando hagamos simulación de operación del embalse, que es otro tema. En este momento solamente nos olvidamos de que en unas pocas horas hay un cierto valor de agua que se evapora, pero lo importante también es ubicar de que la producción de semejantes crecidas que ingresan al embalse, como por ejemplo la crecida milenaria, sucede justo en época de lluvias. Entonces, esta superficie expuesta a la atmósfera del lago, ¿no es cierto?, superficie del vaso, eh, además de evaporar desde su superficie hacia arriba, a razón de unos 2 a 4 milímetros por día, como es una época lluviosa, va a recibir también agua que proviene directamente de la lluvia. Entonces, en plena época húmeda, lluviosa, simplemente cuando se trata de tránsito de avenidas que duran unas cuantas horas, despreciamos lo que es la evaporación, porque podríamos, si nos ponemos a entrar en detalle, podríamos también decir, bueno, no solamente se va hacia la atmósfera evaporándose de acá, pero esos días también seguramente ingresa agua de lluvia en forma directa, lo cual puede compensar lo que se evapora a lo que recibe. Entonces es un tema que en este caso de tránsito de avenidas no lo tomamos en cuenta. La evaporación que sucede a partir de la superficie del lago es sobre todo importante en la época seca. Si se ponen a pensar en la laguna Angostura, tiene una superficie del agua expuesta a la atmósfera bastante grande. Y si se fijan en pleno mes de septiembre, por ejemplo, el 3 de septiembre, la cantidad de milímetros que se evapora hacia la atmósfera es alrededor de 5 milímetros. En el caso de la Angostura, en un día dado, si multiplican esos 5 milímetros por la superficie total, ese lago tiene, a ver, una longitud, así para hacer rápidamente un cálculo. ¿Ustedes me pueden decir cuál será la superficie que abarca la laguna Angostura? ¿Alguno de ustedes puede hacer una estimación de cuál es la superficie de la laguna Angostura el 3 de septiembre que está expuesta al sol? Rápidamente un cálculo. ¿Alguna idea? ¿Nadie tiene idea? Ni siquiera por puntos. Nadie se anima a decir nada. Wilber. Wilber Alex Murillo dice, la superficie expuesta al sol el 3 de septiembre en la laguna Angostura es de 4 kilómetros cuadrados. ¿Quién da más? Así, es bueno ubicarse con este tipo de preguntas, porque después cuando hacen los cálculos, es una forma de darse cuenta de que todo esté marchando en forma correcta. Nicole, ¿usted tiene alguna idea de cuánta es la superficie expuesta a la atmósfera en la Angostura en septiembre? Un estimado. Nicole Joana. Nada tampoco. Ingeniero, una consulta. ¿El área expuesta de la angostura varía dependiendo cada temporada o cada... Obviamente, ¿no ves? Si la angostura está vacío, ¿no ves? 1 metro de lámina de agua desde el fondo medido hasta el nivel del agua. Entonces, en esa situación de casi vacía la represa, entonces la superficie es muy pequeñita, ¿no es cierto? En cambio, ¿en qué momento será la superficie la más grande expuesta al sol? Cuando está casi completamente llena. Exactamente, ¿no es cierto? María del Carmen dice 10,5 kilómetros cuadrados, al igual que López. Sí, podría ser algo así, ¿no es cierto? En la superficie del lago Coraní son 14 kilómetros cuadrados. Es más o menos
Si esa superficie la convertimos en un rectángulo equivalente, en Corani es unos 7 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, ¿no? 7 por 2, 14. 14 kilómetros sería lo del embalse Corani. Yo creo que la angostura es un poco más grande que el embalse Corani, pero digamos 12 kilómetros cuadrados es algo más o menos razonable en la angostura. Si multiplican la pregunta a ustedes ahora, consideren que la angostura tiene 12 kilómetros cuadrados expuesto al sol, ¿no ve? En septiembre, un día de septiembre. Y justo en ese día, la evaporación medida en ese tanque, porque hay datos registrados diariamente durante varios años de cuánto se evapora. Fíjense que cada día se mide la tasa de evaporación a través del uso de un tanque vaporimétrico. Entonces, para varios años, para cada día tengo yo esa lámina de agua, milímetros, que se evaporan. Ahora consideremos que en la angostura ese día se evapora 10 milímetros, perdón, 4 milímetros. Ya es un valor más o menos real. Hay algunos días en los que en la angostura se mide valores hasta 6 milímetros. Consideremos 4 milímetros en un día. Cuando hablo del día me refiero a partir de las 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana del día mañana, del siguiente día. 4 milímetros por día multiplicado por 12 kilómetros cuadrados. Quiero que me representen eso, ya no en volumen, porque ya saben hacerlo en volumen, metros cúbicos. Quiero que me representen ese valor en caudal. ¿Cuál es el caudal? Expresado en metros cúbicos por segundo, que se va a la atmósfera ese 3 de septiembre en la angostura, día en el que su superficie es de 14 kilómetros cuadrados y día en el que se evaporan 4 milímetros. Entonces, esos serían los datos, ¿no ve? A ver si acá tal vez podríamos poner el área expuesta va a ser 14 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Evaporación va a ser 4 milímetros por día. Calcular el volumen evaporado ese día, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, calcular el caudal equivalente evaporado ese día. Dos preguntas. Ahorita mismo pueden resolver. Entonces, esa sería la pregunta, si pueden ya nomás resolverla.
Ingeniero, el caudal, el volumen evaporado, 56.000 metros cúbicos es acá. Me dice 56.000. Metros cúbicos. ¿Y el volumen y el caudal? Un momentito, ingeniero. ...648.15 litros sobre segundo, ingeniero. Correcto, está bien, todo el mundo comprende eso. Si se fijan en la pizarra, este sería el cálculo, ¿no? Multiplicar los 14 kilómetros cuadrados, que equivalen a 14 millones de metros cuadrados, por 0.004 metros. Eso significa que eso sale 56.000 metros cúbicos. Imagínense cuántos esos 56 metros cúbicos que se van a la atmósfera. ¿Quién me puede decir esos 56.000 metros cúbicos que se van a la atmósfera el 3 de septiembre desde la superficie del agua Angostura? ¿A cuántos camiones cisternas de agua corresponden? Un aguatero, ¿cuántos cubos trae? 10.000 a 20.000. Supongamos que es 20.000 metros cúbicos. 20.000 metros cúbicos. Entonces, ¿a cuántos aguateros de 20.000 metros cúbicos corresponde lo que se va a la atmósfera en un día de la angostura? Equivale a 20.000. Un aguatero no puede llevar 20.000 metros cúbicos, máximo lleva 20 cubos. ¿No ve? En litros creo que llevan, ingeniero. 10.000 litros, los medianos son 15.000 litros, creo. Hablemos de entonces no metros cúbicos, no litros, 20.000 litros. Y el volumen sería 56 millones de litros. No, la pregunta es ¿cuántos camiones aguateros? 2.800, sí. 2.800. Habría que dividir simplemente 56.000 entre 20.
Esto es 5.600 entre dos, la mitad. ¿Cuánto me has dicho? ¿28.000? 2.800, ingeniero. 2.800 camiones cisterna. Ya, está claro, entonces, fíjense que es un osor de agua que se va a la atmósfera debido a la evaporación. Quiero estar seguro de todos los cálculos. 56.000 no hay donde perderse, eso está correcto. Son 20 cubos, 56.000 entre 20, no hay donde perderse tampoco. Entonces, está claro para ustedes que en un día de septiembre, septiembre soleado, fíjense que en septiembre normalmente no llueve, ¿no es cierto? Entonces se justifica agarrar esos 4 milímetros por día de precipitación. Ya es un dato real los 4 milímetros por día. Lo que pasa es que si lloviera habría que deducir eso, ¿no es cierto? Pero en pleno septiembre, por eso le llamamos día al sol de septiembre radiante en Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, en un día de septiembre, la evaporación que sucede a partir de la laguna, de la laguna Angostura, es aproximadamente entre 4 a 6 milímetros y estamos tomando solamente 4 milímetros. Entonces es un tema muy preocupante, ¿no es cierto? 2.800 camiones cisterna que cada día se va a la atmósfera a condición de que esa laguna estuviera llena, ¿no es cierto? Por suerte, en septiembre, en lugar de estar llena esa laguna, es decir, en lugar de tener 14 kilómetros cuadrados de área mojada, probablemente tenga la mitad. Entonces, de todos modos, la mitad de 2.800 sigue siendo 1.400 camiones cisternas que se va a la atmósfera. Entonces, cuando hablamos de valores de evaporación en forma diaria o en forma mensual, ya es importante tomar en cuenta en el balance que se haga del embalse. Después vamos a ver que una aplicación de eso que estamos viendo como tránsito sería el balance que se hace de un embalse. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos visto cuando hablábamos de la aplicación de series largas sintéticas de caudales? En este mes, ¿cuánto entra de agua al embalse y cuánto sale para riego? Y cuánto se queda en el vaso. Siguiente mes entra otro valor, cuánto sale y cuánto se queda en el vaso, ¿no ve? En esa simulación de operación de una presa, de un embalse, ahí sí es necesario tomar en cuenta la evaporación, porque si se fijan de la angostura, 0,65 metros cúbicos por segundo se va, y 0,65 metros cúbicos por segundo equivalen más o menos a lo mismo que reciben ese día. Entonces es como si los ríos no introdujeran ningún caudal a ese embalse. En Corani sucede lo mismo en la época del estiaje, cuando hacemos los balances, los cálculos, resulta que el poco caudal que los ríos llevan al embalse en época de estiaje, algunos ríos se secan también, ¿no ve? Pero todo el resto que igual sigue entrando en el embalse, los valores que ingresan al embalse son tan pequeños que en realidad es como que si no entraran, porque lo que se evapora es ese mismo caudal que está ingresando al embalse. Entonces, cuando no llueve, la tasa de evaporación y en consecuencia la pérdida de agua hacia la atmósfera de todo un embalse es muy grande. Peor en la Angostura, que es una zona semiárida, porque cuando no llueve toda la época del estiaje, hace sol radiante y en consecuencia la evaporación adquiere tasas muy grandes, muy altas. Y bueno, eso perjudica a la regulación que se puede esperar de un embalse. Bueno, continuaremos con nuestro tema entonces. El tema es, como les estaba comentando, si tenemos una situación en la que, por ejemplo, es esta de acá, tal vez antes de ello podría yo decirles a ustedes como
como práctica, deberían ustedes todavía establecer acá la ecuación, la primerita que estaba mostrando el compañero de ustedes acá. Hemos quedado en que el valor, retornemos solamente al tanque vaporimétrico de paredes verticales, no nos compliquemos con esto de acá abajo, porque si se fijan acá abajo, el cálculo que acabamos de mostrar a ustedes de la angostura es simplemente considerando que los 14 kilómetros cuadrados de área expuesta a la atmósfera permanecen el mismo valor durante el día, cosa que tampoco es verdad, ¿no es cierto? Al inicio del día, si estos 14 kilómetros cuadrados, al final del día, simplemente el área expuesta será menor, porque mientras más bajo el nivel del agua dentro de la angostura, la superficie mojada expuesta a la atmósfera es cada vez menor. Entonces, en este cálculo que acabamos de hacer de los camiones cisterna, hemos simplemente asumido de que los 14 kilómetros cuadrados permanecen constantes durante todo el día. De ahí viene los 56,000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Pero esto es a nivel diario, o sea, en un día, si baja 4 milímetros, por ejemplo, ese embalse, eso significa que esos 14 kilómetros al final del día ya son menos kilómetros cuadrados, menos que 14 kilómetros cuadrados. Eso todavía habría que tomar en cuenta acá, pero es un cálculo muy estimativo que hemos realizado. Esa sería la situación en la que la angostura tiene paredes verticales y ese no es el caso, ¿no es cierto? El vaso de la angostura, a medida que el agua se va acumulando en el vaso, el área mojada expuesta a la atmósfera va creciendo porque se abre, ¿no ve? Y se abre de una forma que vaya uno a saber, en que no es lo mismo que considerar este recipiente tipo balde, ¿no es cierto? Ya, eso también tiene que quedar claro con ustedes. En el tema de simulación de la operación, en el que calculamos cantidades mensuales, decíamos, durante todo este mes el embalse recibe tantos metros cúbicos por segundo y durante el mismo mes sale del embalse para riego una cierta cantidad. La diferencia se queda regulada, embalsada en el vaso. Pero en esa operación hay que tomar en cuenta la evaporación. Entonces, durante todo el mes no podemos aceptar de que la superficie expuesta a la atmósfera permanece parejita la misma, ¿no es cierto? Porque si va disminuyendo la altura, la profundidad del lago, la superficie expuesta también va disminuyendo. Entonces, ese factor hay que tomarlo en cuenta cuando hagamos la simulación de la operación del embalse. Tanto caudal entre este mes, tanto sale y tanto se queda. Pero al salir del lago, estamos solamente computando el caudal que sale para irrigar durante ese mes. También en la salida tenemos que tomar en cuenta el volumen de agua que se evapora a la atmósfera, transformado en su equivalente en caudal. Ya saben cómo transformar al equivalente en caudal acá, lo hemos visto, ¿no? Este equivalente en su caudal lo hemos hecho a condición de considerar el día que tiene 3.600 segundos multiplicado por 24 horas, ¿no es cierto? 3.600 por 24 da 86.400 segundos. Entonces, estoy dividiendo aquí 56.000 metros cúbicos entre 86.400 segundos y eso resulta igual a 0,65 metros cúbicos por segundo. Cuando hagamos esto, una simulación a nivel mensual, tendré que tomar valores muy diferentes, porque no puedo aceptar de que al inicio de mes la superficie expuesta a la evaporación sea la misma que al final de mes. ¿No ve? Eso va a variar. Entonces, eso es una complicación que hay que tomar en cuenta cuando se hace simulación de operación del embalse. Lo que quería yo a ustedes decirles era lo siguiente. Tal vez para que no se consideremos por decir esto. Ya. Esta es la que vamos a, de aquí en adelante, usar para fines de explicación. Vamos a suponer que en este embalse entra durante 6 horas un hidrograma de crecida, ¿no ve? Durante toda la primera hora entra las 0 horas, ¿no? Durante la primera hora, parejito, estamos aceptando que durante toda esa hora entra a razón de 300 metros cúbicos por segundo, ¿ya?
Durante la siguiente hora entra a razón de 600 metros cúbicos por segundo, durante la siguiente 900, etcétera. Fíjense, estamos discretizando, estamos aceptando que la hora que más caudal entra es la tercera hora, pero hacemos de que los 900 metros cúbicos por segundo, parejito durante los 3.600 segundos de esa hora, permanece 900. La siguiente hora, toda la hora permanece 600, la siguiente hora, toda la hora permanece 300. Eso es la primera suposición que estamos adoptando para fines de cálculo, ¿ya? Luego, otro dato es que la altura a la que está construida ya el vertedero de excedencias, esa altura la tomamos en 20 metros, la medimos desde el lecho desde el fondo del lago hasta la cresta del vertedor. Ya sabemos que la cresta del vertedor es la que nos permite evacuar aguas, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, vamos a darle un color a esto para que sea más visible para ustedes. Ya, entonces, decía yo, este es el hidrograma de crecida que ingresa al lago. Normalmente aceptamos que este entra en la cola del lago. Este hidrograma, si lo grafican esto en función del tiempo, es un hidrograma que sube primero y luego baja, ¿no es cierto? Ese hidrograma es el que ingresa en este lago. Dato del problema es, por ejemplo, de que el nivel se encuentra justo coincidiendo con los 20 metros, es decir, embalse lleno. Por eso se dice aquí que el nivel inicial es 20 metros. Eso significa que durante las 0 horas el nivel está lleno y no hay embalse. Durante la siguiente hora ingresa un caudal parejito durante toda la hora, igual a 300 metros cúbicos por segundo. Los 300 metros cúbicos por segundo los puedo convertir en volumen expresado en metros cúbicos, y esos metros cúbicos que ingresan en el embalse lo voy a sumar al valor que estaba en el embalse al inicio de la operación. Y ese también es otro dato. Si me dicen que la situación de inicio es 20 metros, entonces 20 metros significa que ese vaso contiene 140 metros cúbicos, 140 hectómetros cúbicos. Fíjense que esta curva altura-volumen se la conoce, es válida para este embalse. ¿Ya? La situación de inicio entonces significa que el volumen dentro del embalse almacenado es de 140 hectómetros cúbicos, que corresponden a 140 millones de metros cúbicos. En esa situación, los 140 millones de metros cúbicos reciben durante una hora un caudal de 300 metros cúbicos por segundo, que lo puedo transformar en volumen total proveniente de esa hora, que lo adiciono a los 140, y al final de la hora el nivel del agua habrá subido. Otros datos que tengo del embalse, y fíjense que acá estamos haciendo datos muy lineales para empezar a hacerlo más simple, y dice lo siguiente: la curva de volumen del embalse indica de que cuando el nivel del agua esté 20 metros, H azul sea 20 metros, eso es señal de que está embalsado ahí 140 hectómetros cúbicos. Pero si el nivel H estuviera a los 30 metros, ya rebalsando, en ese instante el embalse contiene 160 hectómetros cúbicos. Entonces estamos aceptando que esto es una relación lineal. La pregunta a ustedes sería: ¿y cuál es la cantidad de volumen que contiene el embalse si en lugar de estar a los 20 o a los 30 metros, el embalse está exactamente a los 25 metros? Respuestas rápidas, por favor. ¿Está comprendido la pregunta? Como dato del embalse se tiene, estoy repitiendo la pregunta, como dato del embalse se tiene la curva altura-volumen, que para fines prácticos estamos aceptando una línea recta. Eso significa que cuando el nivel del agua está a los 20 metros, el volumen contenido dentro del vaso es 140. Pero si la altura estuviera a los 30 metros, 10 metros más arriba, significa de que el volumen contenido aquí ya es 160. Primera pregunta: ¿y cuál será el volumen contenido en el vaso a condición de que H sea 25 metros? Bueno, Marcos Saeta ya nos ha dado
la respuesta, 150 hectómetros cúbicos, ¿no ve? Wilber, Alex Murillo también 150 metros cúbicos por segundo. Obvio, si estoy aceptando una relación lineal, a partir de ello también podría decir, ¿y cuál será el volumen que contiene el vaso si H es 21 metros? Para resolver eso es muy fácil, ¿no es cierto? Pueden directamente hacer eh, una regla de tres, interpolar se llama, ¿no es cierto? Interpolar considerando estos cuatro valores. En consecuencia, a partir de esta relación lineal, yo puedo darme un valor H, cualquiera que sea 20,23 metros, e en forma directa yo puedo obtener el volumen que significa esos 20,23 metros columna de agua medida desde el fondo del lago. Eso van a tener que hacer repetidas veces en el transcurso de este tema. Primera pregunta entonces a ustedes. El embalse está lleno y durante la siguiente hora yo ingreso en el embalse un caudal constante durante una hora de 300 metros cúbicos por segundo. Si evito de que rebalse, imaginativamente podría poner aquí una compuerta tremendamente alta de 100 metros de altura para evitar que rebalse. La pregunta sería a ustedes, si durante una hora yo introduzco 300 cubos por segundo en ese embalse, al final de la hora, ¿cuántos milímetros o metros habrá subido el nivel del agua? ¿Pueden calcular eso ahorita mismo? ¿Está comprendida la pregunta? Os repito. Voy a repetir por si acaso. El embalse está lleno, ¿no es cierto? Una gota más y se basa. Estando lleno, yo introduzco durante una hora 300 cubos por segundo y evito de que rebalse. Pregunta, al final de esa hora, ¿en cuántos centímetros habrá incrementado el nivel? Rápidamente pueden contestar.
Bueno, por favor, eso lo resuelven para la próxima clase. Me he olvidado que tenemos clase con el otro grupo. Me voy a despedir de ustedes y voy a darles el enlace a la próxima clase. Espero que lean en Classroom esto que hemos llevado hoy día. Voy a poner algunas otras preguntas muy simples que quiero que las contesten en casa para que la próxima clase entremos de lleno en el tema. Que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego.